Buenas tardes, esto es una clase de sociales, nivel 1, distancia y semipresencial, en la que vamos a continuar con el tema 8, el tema de Roma. Nos habíamos quedado en las guerras civiles y el final de la República. La República tiene un apartado importante que trata sobre las conquistas militares y luego sobre las guerras civiles entre los propios romanos por las luchas de poder de los jefes militares como Pompeyo, Julio César, Craso, Octavio, Marco Antonio, Lépido, en fin, otros que no están aquí, ¿vale? Pero que se agruparon en triunviratos y luego lucharon entre sí también. Entonces, basta con que me digan esto en el examen en cuanto a las guerras civiles y final de la República. Todo el mundo conoce a Julio César, que se hizo famoso por la conquista de la Galia, ¿vale? No sé si tenemos aquí, no teníamos aquí algún mapa, ya lo puse en el vídeo anterior, pero bueno, la Galia, este extensísimo territorio, supuso una de las campañas militares romanas más costosas y a la vez exitosas, porque tras todo el esfuerzo de Julio César consiguió vencer a todos los distintos pueblos celtas que había en la Galia y anexionar a Roma, esta gran provincia romana, ¿no? Entonces, bueno, otros también fueron ampliando los territorios, ¿no? Pero fue Julio César el artífice de esta gran anexión de Roma. Incluso puso su pie en Gran Bretaña, en la isla de Gran Bretaña, ¿verdad? Julio César, pero ya fueron sucesores, fueron otros después de él quienes llegaron a anexionar la provincia de Britania, que nunca fue la isla completa de Gran Bretaña, como se puede ver. Aquí están los restos del muro de Adriano, famoso, donde se separaron, o sea, donde quisieron protegerse de los pictos y otros pueblos que habitan la actual Escocia, con los que no podían, y además que eran territorios que no interesaban, no había nada rentable allí. Bueno, entonces volvemos a lo que estábamos viendo. Entonces, después de estos dictadores, después de Julio César, concretamente ya, o sea, después de estos jefes militares y después Julio César murió asesinado, como hemos dicho, en el año 44 a.C., en los famosos idus de marzo. Julio César murió asesinado de 23 puñaladas por los senadores romanos, digamos, por los conspiradores que digamos echaban de menos la República Romana, una república senatorial, y estaban en contra de la dictadura. ¿De acuerdo? Entonces Julio César fue asesinado directamente por eso. Entonces después siguió habiendo una guerra civil y los últimos contendientes fueron Octavio, ¿vale? Que se enfrentó a Marco Antonio, ¿vale? Marco Antonio estaba entonces unido sentimentalmente a Cleopatra, la última reina de Egipto, y Octavio venció a Marco Antonio porque contaba con unas fuerzas militares muy superiores y Marco Antonio y Cleopatra en el fondo sabían que iban a perder, pero bueno, quisieron intentarlo, ¿vale? Entonces Octavio, después de derrotar a esta serie de enemigos políticos, se empezó a llamar Octavio Augusto y pidió al Senado que aprobasen, digamos, se impuso prácticamente una concentración de poderes en él. Sin llegar a llamarse dictador como Julio César, hizo más o menos lo mismo, porque concentró en sus manos todos los poderes del Estado romano. Jefe del ejército, que a esto lo llamaron imperator. Imperator simplemente significa el que manda,
o también incluso un término militar como mariscal de campo, que se llama, que es directamente como un general o algo así, ¿no? Entonces le pusieron este nombre de imperator. Jefe sacerdotal, es decir, le hicieron como sumo sacerdote. Esto ya lo hizo Julio César también, que también quiso controlar la clase sacerdotal de todos los templos y todos los sacerdotes que había allí, de distintos dioses y todo, pues se lo atribuyó Julio César, y Octavio Augusto también, ¿vale? Octavio Augusto también fue jefe sacerdotal, fue sumo sacerdote. Jefe del gobierno también, digamos, un cargo, digamos, superior a cualquier magistratura, y el título de elegido por los dioses, que a esto lo llamaron Augusto. Y aquí es donde va a ser un momento en que, por influencia oriental, se va a empezar a divinizar el emperador romano. El emperador va a ser considerado según, bueno, va a ser una especie de propaganda política, pero que se va a divinizar, va a ser considerado un dios, el jefe del gobierno, Y bueno, entonces esto de Augusto pues va a ser el título que se le va a dar a Octavio, que se va a llamar Octavio Augusto. Este cargo se iría transmitiendo primero por designación del anterior emperador y más tarde por herencia. Es decir, que un emperador tenía que nombrar a su sucesor. Porque claro, podría no tener hijos directos, o no eran hijos de la mujer con la que estaba casado sino de otra, o podía ser un sobrino, entonces un emperador nombraba a su sucesor normalmente, pero más tarde, en los siglos que van a venir después, ¿vale? Estamos ahora entre el 27 a.C. y el año 476 después de Cristo. En estos 5 siglos van a pasar muchas cosas, y directamente va a ser casi un sinónimo de rey. El emperador va a ser el siguiente emperador va a ser el sucesor, el hijo del anterior, ¿vale? O sea que un emperador va, si no ha nombrado a su sucesor, va a ser el hijo mayor, y ya está, como todos los reyes de toda la historia, de toda la vida, ¿vale? Entonces, pero en un primer momento va a designar al siguiente emperador, ¿vale? El Senado, las magistraturas y los comicios siguieron existiendo, pero solo tuvieron un papel simbólico. Era una cortina, un poco teatro, un poco como que como que hacen que como que se ha aprobado legalmente alguna decisión, pero que en el fondo era lo que quería el emperador, ¿vale? Pues todo el poder quedó en manos del emperador. Entonces hay un momento que se considera bueno de Augusto, ¿vale? Augusto, Octavio Augusto, que vamos a llamar a partir de ahora Augusto, ¿no? Bueno, ya, como no sé si sabrán que esta gente cambió el calendario, y Julio César incluyó el mes de julio en el calendario y Augusto incluyó el mes de agosto, ¿vale? Y redistribuyeron los días, ¿no? Eso de ahí venía el calendario juliano, ¿no? Entonces, Augusto introdujo el mes de agosto, ¿vale? Entonces, Augusto, en el siglo I y segundo, ¿no? Llegando incluso al siglo II, ¿no? El siglo I, que ya pasa después de Cristo, ¿verdad? Ya estamos en el siglo I después de Cristo. Después de este momento, Roma logró una notable estabilidad porque no hubo guerras civiles, ¿vale? No hubo guerras civiles. De ahí que esta guerra se conozca, o sea, esta época se conozca como la Pax Romana, la paz romana, ¿vale? O sea que hay un monumento muy famoso. Vamos a ir navegando por internet. Mientras tanto, vamos a ir viendo lo que es
Ara Pacis, ¿verdad? Ese es un altar y monumento a la paz, ¿no? Porque para conmemorar esta este éxito de Augusto, digamos, como a pesar de que fue cruel incluso con sus enemigos, ¿no? Que por lograr el poder y que se concentrase el poder en una sola persona acabó con muchos adversarios. Fue un camino hacia el poder, pues como siempre ambicioso, egoísta, cruel, ¿vale? O sea, no hay mandatario en la historia que no haya tenido que pisotear a sus enemigos para llegar a ello, ¿no? Entonces Augusto, a pesar de que nos lo vendan como un gran emperador, como un buen emperador, tuvo que mentir, traicionar, acabar con sus enemigos por llegar al poder, ¿no? Y bueno, y luego, claro, teniendo este poder, podía construir bellezas como esta maravilla que se llama el Ara Pacis Augustae, ¿vale? El Ara de la paz de Augusto, ¿no? Que era un monumento donde es un altar donde se sacrificaban toros o otros animales para la diosa de la paz, ¿no? Bueno, una especie de conmemoración de la victoria militar de Augusto, en el fondo. Lo que pasa es que disfrazada de este ritual religioso. ¿Vale? Entonces, la Pax Romana, ¿vale? La Pax Romana era la paz lograda por Augusto tras vencer a sus enemigos. Y esto duró 2 siglos, ¿vale? Hubo casi 200 años de paz en los límites del Imperio Romano. No hubo guerras civiles. El mundo romano se extendió por todo el Mediterráneo, llegando a llamarlo Mare Nostrum. El mar Mediterráneo, para los romanos, se llamaba Mar Nuestro, nuestro mar, ¿vale? Nuestro mar directamente, porque ya lo tenían cercado por todos sus límites, ¿vale? Todo alrededor del Mediterráneo era Roma, era el Imperio Romano. El Imperio Romano se organizó administrativamente en provincias, ¿vale? La provincia de la Hispania, de la Galia, de la Narbonense, Recia, Panonia, Dalmacia, Britania, Macedonia, etcétera, ¿vale? Dirigidas por un gobernador y funcionarios romanos. El imperio aseguraba a sus habitantes una serie de servicios públicos, obras públicas, justicia, orden público, calzadas, etcétera, a cambio del pago de impuestos. Entonces, esto es, como toda la vida, lo que es un Estado. Un Estado regido por una administración que, a cambio de recaudar impuestos, ya sean en moneda o en especies, muchas veces se recaudaba impuestos en reses, ¿verdad? En ganado, en lo que tuviera la gente, pero todo ello era obligatorio para sufragar los gastos del Estado. Y el Estado tenía que cumplir con sus responsabilidades de protección militar, en primer lugar, de militares, ¿no? Obras públicas, siempre tenía que haber puentes, calzadas, tenía que haber todo tipo de infraestructuras, edificios públicos. Luego la justicia, administrar la justicia, ¿no? Si alguien tiene un litigio contencioso administrativo de cualquier tipo que sea, con un vecino, con una propiedad o con alguien que ha asesinado a alguien o que le han robado y todo eso, ¿dónde está la justicia? Pues la justicia tiene que administrarla a alguien, y además es muy importante en Roma el derecho romano. El derecho romano es algo tan importante que hoy en día se usa, se sigue estudiando en toda la carrera de derecho, ¿vale? El derecho romano pues es la base más importante de la ley que tenemos actualmente, ¿vale? Entonces digamos que los romanos eran muy hábiles en administrar el Estado, y en ello pues también está el derecho, ¿vale? El derecho pues siempre ha sido importantísimo para poder administrar de manera justa un territorio.
El orden público también, pues siempre tiene que haber guardia, no, lo que hoy llamamos policía, ¿no? Pues había guardia pretoriana, guardia, pues lo que fuera, ¿no? Que para evitar que la gente cometiese atrocidades en las calles o en cualquier lugar urbano. Las calzadas que comunican todo, que eran como las autovías hoy en día, ¿vale? Bueno, entonces es importantísimo que entendamos que el Imperio Romano, a pesar de todas sus barbaridades, de cómo torturaban o mataban o entretenimientos casi que hoy llamaríamos bárbaros, como las luchas de gladiadores, exterminio de animales para un espectáculo público, ¿no? Deforestación de bosques enteros para hacer sus fuertes o barcos que luego a lo mejor quemaban en un espectáculo, ¿no? O sea, grandes destrozos y grandes atrocidades que han cometido los gobernantes del Imperio Romano se compensaban con este orden público, una administración de la justicia, una educación, una lengua común, el latín, el moneda también, pues, los denarios, los ases, o sea, un territorio común que nos ha unificado. Y hoy en día podemos decir que todo el mundo occidental, ¿no? Todo lo que sería Europa, América del Norte, del Sur, y todas las colonias que ha tenido Europa, somos romanos, ¿no? Son restos de la cultura romana, ¿vale? Hablamos, de hecho, lenguas parecidas al latín. O sea, que es que heredamos del Imperio Romano muchísimo, ¿eh? Y todo ello, bueno, pues para bien y para mal, por la ambición de sus gobernantes, pero con unos frutos que han sido podernos comunicar, unir, tener una cultura común, que es muy importante. Bueno, aquí vemos este mapa, ya hemos dicho cómo estaba el Imperio Romano durante el siglo II, año 100 y pico después de Cristo, ¿vale? Aquí hay unas líneas azules que son fronteras fortificadas, lo que se llamaban limes, ¿vale? Los limes, voy a usar el bolígrafo aquí, limes, ¿vale? Los limes son estas fronteras fortificadas con líneas de campamentos seguidas, legiones romanas afincadas ahí vigilando, ¿vale? Porque había constantes ataques de pueblos bárbaros, salvajes, ¿no? Que atacaban, exterminaban todo, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y aquí vemos en las casitas verdes son campamentos de legionarios que luego dieron lugar a ciudades, ¿no? Y aquí vemos en España lo que dio lugar a León, ¿no? Que la palabra era Legio Séptima Gémina, me parece. Legio de Legión Séptima Gémina, ¿vale? No lleva tilde, pero la pongo para que digamos que dio lugar a León, ¿vale? Entonces los campamentos romanos ya con el tiempo al final acababan siendo ciudades, ¿no? Aquí vemos, los enemigos más difíciles eran la provincia de la Germania, ¿vale? Donde venían bárbaros muy bien armados y complicados, ¿no? Entonces la frontera en el río Rin, estaba bastante protegida, a pesar de que Roma sufrió tremendas derrotas de exterminio, digamos, de legiones enteras por parte de los germanos que mataron y descuartizaron a muchísimos romanos, miles y miles de legionarios romanos en esta zona, ¿vale? La Dacia también fue una carnicería, ¿verdad? La Dacia es la actual Rumanía. Esto lo conquistó Trajano, ¿vale? Un emperador de origen español como Adriano, ¿vale? Fueron varios los emperadores de origen español, o sea, españoles que acabaron siendo emperadores en Roma de todo el Imperio Romano,
¿vale? Varios españoles, y la conquista de Dacia pues también fue pues una carnicería. Murió muchísima gente en esta guerra para que esta región fuera anexionada a Roma, ¿no? Y como ven también se implantaron muchísimos campamentos, se construyeron limes, fronteras fortificadas, ¿verdad? Y no digamos también en Oriente, ¿vale? Aquí en la zona de Siria y Palestina, también para protegerse de los partos y de otros pueblos, también tuvieron que proteger toda esta zona. Bueno, Egipto, ya sabemos que Egipto, después de la derrota de Cleopatra, ya fue definitivamente gobernado por Roma, ¿no? Antes de ello, ya digamos que voluntariamente Egipto aceptó, digamos, una alianza con Roma y tal, pero ya fue después cuando Roma pudo implantar por la fuerza su control. En fin. Que es muy interesante conocer toda la historia de Roma y la parte militar también. Bien, pues llegamos a las crisis y caída del Imperio Romano. A mí me habría gustado nombrar, vamos a poner una breve secuencia de emperadores romanos, simplemente para que les suenen, ¿vale? Porque aquí, claro, el primero fue Augusto. Pero no está en orden esto. Vamos a ver si tenemos una lista por aquí. Aquí está. Vale, la dinastía Julio-Claudia, ¿por qué se me va esto? La dinastía Julio-Claudia, que fue la que heredaba, digamos, las raíces del origen de Roma, ¿no? Las que tenían la familia más noble, más importante, porque ya tenían ancestros en los momentos de la República Romana, desde el primer momento, en el Senado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta dinastía era muy importante. Julio César, antes de Augusto, que ya sabemos que Julio César no fue emperador, Julio César fue dictador, no lo confundan, por favor, en el examen siempre lo pongo, que si Julio César era emperador o era dictador o qué era, si pertenecía a la República o al Imperio. Julio César perteneció a la República. Dice que era el tío abuelo de Augusto, ¿vale? Entonces Julio César perteneció a la República y Augusto ya es el primer emperador, ¿de acuerdo? Entonces Augusto, después le sucedió Tiberio. Y luego vino el famoso y tristemente famoso Calígula, que siempre se ha dicho que estaba loco, que causó numerosos daños al imperio despilfarrando el dinero en espectáculos de gladiadores bueno, en fin, de una serie de locuras que hizo Calígula. Después le sucedió a Calígula un hombre mayor que era un historiador muy sabio, aunque era tartamudo, ¿no? También le gustaban mucho los juegos de gladiadores, pero bueno, que Claudio ya hizo las cosas bien y conquistó Britania, ¿vale? Se hizo muy famoso por la conquista de Britania, hasta donde pudieron, como ven, ¿verdad? Claudio, ahí está la famosa novela de Robert Graves, Yo Claudio, y la segunda parte de su esposa Mesalina, ¿vale? Entonces Claudio, pues aparte de conquistar Tracia, Mauritania, tal, pues bueno, le sucedió esto. Y luego tenemos después de Claudio y último de la dinastía Julio-Claudia, a Nerón, ¿vale? Nerón, que como todo el mundo sabe, quemó Roma voluntariamente para construirse un palacio, ¿vale? Dice que es recordado por su tiranía, su extravagancia. Asesinó a su madre, ¿vale? A su propia madre la asesinó, la mandó a asesinar. Vamos, en fin, otro tirano, digamos, que abusó de su poder. ¿Vale? Luego ya la cosa ya se complica mucho. Estos son los fáciles de recordar: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Y luego ya viene la otra dinastía que llamamos la dinastía Flavia, ¿vale? Y ya es, pues bueno, simplemente recordar, tenemos a Galba, tenemos Otón, Vitelio, Vespasiano sí que duró un poco más, ¿vale?
es conocido porque el acueducto de Segovia dicen que se construyó en el periodo de Vespasiano. Bueno, hay distintas teorías. Tito, ¿vale? También reformó el ejército, hizo distintas cosas. Domiciano, ¿vale? Y luego vienen los antoninos, que ya estamos pasando al siglo II, ¿vale? Del siglo I al siglo II está la dinastía antonina. Y tenemos a Nerva y Trajano, ¿no? Trajano, que ya hemos dicho que era de origen español. Adriano también lo va a ser, ¿vale? El siguiente. Y emprendieron esa expansión por la Dacia. También conquistaron Mesopotamia, como pone aquí, para combatir a los partos, que fueron enemigos de Roma durante muchísimo tiempo. Adriano, ¿vale? Y luego el famoso Antonino Pío, ¿no? Que después de Lucio Vero tuvo como sucesor a Marco Aurelio, ¿vale? Marco Aurelio, que era un emperador filósofo, ¿vale? Un filósofo, uno que escribió también el libro de las meditaciones de Marco Aurelio, ¿verdad? Por la filosofía estoica, ¿vale? El estoicismo tuvo una revitalización en este momento de Roma, porque ya venía de Grecia, con el emperador Marco Aurelio. A él le sucedió Cómodo, que es famoso también hoy en día, también hizo locuras como Calígula y tal. Cómodo también era un entusiasta de los gladiadores. Y marcó el fin de la Pax Romana, ¿vale? Porque con Cómodo ya se acabó la Pax Romana y ya vuelve a haber guerras civiles. Cómodo lo hizo muy mal. También es recordado por la película de Gladiator, la primera, no sé la segunda de qué va. La primera película, la de Gladiator, trata de este emperador, ¿no? Que, bueno, pues que fue asesinado al final. No como en la película, pero sí que tuvo algo que ver algún gladiador, ¿verdad? Entonces, bueno, luego ya vienen los severos, los Pertinax, bueno, en fin, ya todo esto ya se empieza a complicar. Hay que mencionar a Caracalla, ¿vale? Caracalla, que hizo cosas mal, pero una cosa que fue provechosa fue dar la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio Romano. Es decir, que ya se dejó de que si unos eran ciudadanos, otros esclavos, otros libertos, no sé qué, porque ya dijo que todos eran romanos, ¿vale? Entonces, Caracalla hizo esto de dar la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, ¿vale? Aunque su gobierno fue sumamente tiránico, fue un gran déspota, murió asesinado, o sea, es que fue un verdadero canalla, pero otorgó la ciudadanía romana a todos. Macrino, ¿vale? Heliogábalo, que hablan de ahora de él, que fue muy jovencito y murió asesinado enseguida, ¿vale? Luego llegamos al siglo III y, bueno, todos son, cada uno tiene su historia, pero muchos son muy breves. Algunos duran meses, ¿vale? O sea que esto es imposible de recordar, son imposibles de recordar. Y luego ya va a haber momentos de varios emperadores a la vez, en fin, unas cosas tremendamente caóticas. Y ya llegaremos luego a Constantino, que es el más importante que vamos a nombrar después, ya del siglo IV, ¿vale? Constantino, el que permitió el cristianismo, ¿vale? Que se hizo cristiano, ¿vale? Que se hizo cristiano y permitió el cristianismo. Y luego llegaremos a donde está Teodosio, ¿vale? Teodosio, que ya hizo el cristianismo como religión oficial y dividió el imperio en dos, ¿vale? Bueno, pues volvemos a los apuntes. Y aquí ya hemos hablado un poquito de la crisis y caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? A partir del siglo III se acaba la Pax Romana y vuelven las guerras civiles. A partir del siglo III el Imperio Romano entró en una profunda crisis. Las causas de esta crisis fueron militares, ataques de los pueblos germánicos conocidos por los romanos como los pueblos bárbaros en las fronteras del imperio, que hemos dicho que se llaman limes, que lo hemos puesto aquí, ¿vale? Entonces vamos a tener oleadas de ataques de bárbaros en todas las fronteras del Imperio Romano, ¿vale? Sobre todo en las que eran peligrosas, en los limes, ¿vale?
Lo de bárbaros, aquí nos ha notado el profesor que ha hecho estos apuntes, que es un término usado por los romanos para referirse a aquellos que no pertenecían a su esfera cultural y que habitaban en las regiones fronterizas del Imperio Romano, ¿vale? El término bárbaro tiene que ver con la lengua, lo que no se entiende. Lo de barbar es una especie de onomatopeya de cómo hablan los que hablan otro idioma, ¿vale? Pero sí que eran los que habitaban en regiones fronterizas, los que tenían otra cultura. Eso eran bárbaros, fuesen lo que fuesen, ¿vale? Bueno, entonces, ataques de los pueblos germánicos, sobre todo. Políticas. El poder de los emperadores se debilitó y fueron frecuentes los golpes de Estado militares. El ejército se convirtió en la principal autoridad. Es decir, que aquel que gobernaba el ejército gobernaba Roma. El que conseguía el control militar se hacía con el poder, se lo quitaba a otro y luego venía otro y se lo quitaba al anterior, ¿vale? Entonces entramos en una cadena o una secuencia de golpes de Estado que siempre van a ser de militares. Económicas. La falta de esclavos, como se acabaron las conquistas, ya no recuperaban, ya no tenían nuevos esclavos, ¿no? Produjo una reducción de la producción agrícola y minera. Ya no se podía explotar indiscriminadamente a la gente sin que pasara nada, sino que había que pagarlos o había que buscar esclavos de otro sitio o buscar la manera de cómo trabajar sin esclavos. El comercio se estancó debido a los ataques de los pueblos germánicos. También, pues eso, las rutas comerciales se quebraron, digamos que se debilitó la economía en múltiples factores. Y se cortaban las vías de comunicación, claro. Si a lo mejor una caza romana se ponían ahí una serie de bárbaros, pues no había otro sitio por donde ir y no se podía mandar alimentos o elementos para comerciar. Sociales. Debido a los problemas económicos, la población se empobreció y aumentó el descontento social. ¿Vale? Las causas sociales también pues fueron de eso, un descontento, el empobrecimiento general de la población, ¿vale? Y aquí ya más adelante veremos, lo dirá en algún sitio, que va a empezar a emigrar la población de las ciudades que tan importantes eran para Roma al campo, a ciudades pequeñas, a pueblos, ¿vale? Y se van a empezar a formar villas, ¿vale? Villas romanas que eran pues casas de ricos que a su alrededor aglutinaban a gente trabajando, otras familias que preferían buscar trabajo y vivir allí que vivir en la ciudad donde todo era insalubre, todo era criminalidad, ¿vale? Había pues eso, inseguridad, crímenes, enfermedades, sobrepoblación, descontento, desórdenes civiles. Entonces la gente se empieza a ir al campo, que se está mejor, ¿vale? Con el fin de defender mejor el imperio, ocurrió que en el año 395 el emperador Teodosio dividió el imperio romano entre sus hijos, ¿vale? Ya hemos dicho que Teodosio el Grande fue el emperador que dividió el imperio para gobernarlo de manera independiente por sus hijos, ¿no? Entonces tenemos Honorio, que va a ser el que va a heredar el imperio de Occidente, y ¿dónde está Oriente? Vamos a ver, imperio de Oriente, que va a empezar con, claro, aquí ya sería el imperio bizantino, ¿vale? Empezará con Arcadio, ¿vale? Arcadio, que va a ser el otro hijo de Teodosio, que va a heredar la parte oriental del imperio romano, ¿vale? Toda la parte griega, de Egipto, etcétera, ¿vale? Entonces Honorio va a heredar el imperio de Occidente y Arcadio el de Oriente, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos aquí, Teodosio que muy importante Teodosio porque implantó el cristianismo como religión oficial de todo el imperio romano, ¿vale? Teodosio, además de implantar el cristianismo con el edicto de Tesalónica, que ya veremos más adelante, dividió el imperio. A Honorio le cedió la zona occidental con capital en Roma y a Arcadio la oriental con capital en Constantinopla, ¿vale? La ciudad actual de Estambul, ¿vale? Era Bizancio, que luego se llamó Constantinopla, ¿vale? Que la tenemos aquí.
¿vale? Entonces tenemos el Roma, o sea, el Imperio Romano de Occidente, que como podemos ver es todo esto, ¿vale? Esta parte de la Galia, Britania, ¿vale? Lo que llamaban Germania, que era este trocito de aquí, luego lo que, pues eso, Dalmacia, Panonia, no sé qué, todo esto, ¿vale? Las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Baleares, todo lo que era Cartago, Mauritania, hasta aquí, ¿vale? Entonces todo eso va a ser el Imperio Romano de Occidente, con el predominio de la lengua en latín, ¿vale? El latín se va a usar en todas, pero el Imperio Romano de Oriente, aquí con capital en Constantinopla, que era Bizancio, pero que luego se llamó Constantinopla desde el emperador Constantino, pues esto va a tener una gran influencia del griego, porque está aquí Grecia, ¿vale? Entonces la lengua de cultura va a ser más el griego que otra cosa, en el imperio que se va a llamar bizantino. El Imperio Oriental, luego en la Edad Media se empezará a llamar el Imperio Bizantino, porque tiene la capital en Constantinopla, que el nombre original era Bizancio, ¿vale? Bizancio, y luego pasa a Constantinopla, ¿vale? Y por eso se va a llamar el Imperio Bizantino, ¿vale? Lo pone aquí. División del Imperio Romano: el Imperio Romano de Occidente, Roma, e Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, que en la Edad Media se llamará Imperio Bizantino, ¿vale? El de Oriente, de Constantinopla, se va a llamar Imperio Bizantino. Bueno, aprovechando la debilidad del Imperio Romano, a principios del siglo V, los pueblos germánicos se adentraron en la zona en la zona occidental del imperio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llegaban no solamente los bárbaros de la parte germánica, sino de Asia, ¿no? Entonces, los bizantinos eran capaces de, cuando venían los hunos, ¿no? o bárbaros que venían de Asia, de hacerlos rebotar para que se fueran al Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Los bizantinos conseguían rechazar, digamos, a los bárbaros, y los bárbaros se iban para acá, ¿vale? Entonces ellos tuvieron que gestionar sus problemas, pero lo peor de las invasiones bárbaras llegó al Imperio de Occidente, no al de Oriente, ¿vale? Entonces, el Imperio de Oriente, el Imperio Bizantino, sobrevivió a las invasiones bárbaras, pero no así el Imperio de Occidente, que desapareció en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro, que era un jefe germánico, un bárbaro de un pueblo germánico, de todos los que había, ¿no? De los ostrogodos, etcétera, destituyó al último emperador romano, que se llamaba Rómulo Augustulo, ¿vale? El nombre original era Orestes, pero bueno, es más fácil de recordar quizá esto de Rómulo Augustulo, porque es muy curioso que el último emperador romano se llama como el fundador de Roma, ¿no? El primero y el último se llamaban Rómulo, ¿vale? Rómulo fue el fundador de Roma y Rómulo Augustulo fue el último emperador romano legítimo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos otro mapa que nos dice cómo estaba el mundo mediterráneo tras la caída del Imperio Romano. Observa que sobrevive el Imperio Romano Oriental, que es toda la parte rosa, el Imperio Bizantino, pero el poder del Imperio Romano Occidental ha sido sustituido por varios pueblos germánicos, como los ostrogodos, los francos, burgundios, visigodos, ¿vale? Entonces vemos que los francos, por cierto, claro, Francia viene de los francos, no llamamos a Francia la Galia. Los francos, aunque parezca un nombre muy francés, los francos eran germánicos, ¿vale? Eran alemanes, por así decir, para que nos entendamos. Y los francos conquistaron toda la zona de la Galia romana, y un pueblo que estuvo aliado con los romanos, que eran los visigodos, fueron expulsados de la Galia. En principio los visigodos iban a quedar aquí, pero los francos expulsaron a los visigodos y al final se quedaron en España, ¿vale? Los visigodos, digamos, es el germen de lo que iba a ser España después en la Edad Media, ¿vale? Los visigodos, nosotros debemos a los visigodos mucho, una unificación, digamos, de toda la península, incluso la zona visigoda
también abarcaba esto que era la Septimania, ¿vale? Que era Septimania porque eran 7 ciudades, ¿no? Donde en esta zona pues también habitaban visigodos, ¿vale? Y que se llama Languedoc o Occitania, ¿no? Para la Francia del tiempo que va a venir después, ¿vale? Los suevos, vándalos y alanos van a ser bárbaros que van a entrar en España, ¿vale? Los vascos se supone que ya estaban, pero bueno, van a tomar relevancia en este momento. Pero bueno, los vascos no venían de ninguna parte, estaban ya ahí. Los suevos, los vándalos, que también van a pasar por aquí, por Andalucía, y se van a quedar un tiempo. Y los alanos, ¿no? Que también entrarán en la península ibérica, ¿vale? Entonces, todos ellos van a ser pueblos muy destructivos, ¿no? En cambio, los visigodos ya van a intentar civilizar, y además los visigodos eran cristianos. Los visigodos eran aliados de Roma, tenían la religión cristiana y eran los bárbaros, por así decir, menos bárbaros, ¿vale? En Italia van a venir otros que tienen un nombre parecido, los ostrogodos, que van a quedarse con toda Italia, luego tenemos burgundios, sajones, etcétera, ¿vale? Bueno, los historiadores consideran que la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, marca el fin de la Antigüedad y el inicio de la Edad Media. Entonces, la Edad Media dura precisamente desde el año 476, que será cuando empiece, hasta, ya veremos más adelante, la caída del Imperio Bizantino, ¿vale? Pero el tema siguiente, que va a ser el tema 9 de la Edad Media, aún no está preparado, y lo empezaremos a explicar dentro de un par de clases. Bueno, muy importante hablar de la romanización. La romanización es este concepto que vamos a ver ahora. Roma fue capaz de unificar bajo su dominio político y cultural el enorme imperio que había logrado conquistar, ¿no? Una zona unificada. Ya hemos hablado de lo que era el concepto de Estado, ¿no? Una zona unificada, ¿vale? Lo veíamos aquí, con un gobierno central y una administración de justicia, educación, bueno, sanidad no había, pero o casi, obras públicas sobre todo, ¿vale? Obras públicas, entretenimiento, ¿no? Como las carreras, todo eso que se hacía con dinero estatal, ¿vale? Entonces, que Roma va a mantener esa unificación. La romanización de los territorios imperiales, es decir, su adaptación a las formas de vida romanas, se produjo gracias a una serie de elementos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una definición de romanización, que siempre se suele preguntar, ¿no? La romanización es la adaptación a las formas de vida romanas, ¿vale? Es la adaptación de los pueblos sometidos a las formas de vida romanas. Ya está, se romanizan, igual que cuando se expande el cristianismo se cristianizan, o si alguien adopta la religión islámica se islamiza, ¿no? Pues entonces la romanización es la adopción de formas de vida romanas. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Aquí, pues el latín, la lengua latina, el latín, que es el idioma oficial de Roma, que acabó imponiéndose a las lenguas indígenas, excepto al griego en el Oriente Mediterráneo, ¿vale? El griego ya hemos dicho que se sigue manteniendo en el Imperio Bizantino, ¿vale? Porque el griego era una lengua muy importante antes de Roma y durante y después, pero en esta zona, ¿vale? El griego. Pero el latín es donde es el que más se va a utilizar. El derecho romano se convirtió en el modelo de relaciones familiares y administrativas dentro del imperio, ¿vale? Ya hemos hablado de esta administración de la justicia, que era el derecho romano. El derecho romano, esta legislación, ¿vale? Este código de leyes romanas, que se convirtió en el modelo de relaciones familiares, y esto era igual aquí, que aquí, ¿vale? O sea que en el derecho romano se utilizó en todo el territorio romano. Las costumbres romanas se extendieron por todos los territorios conquistados: ropa, arquitectura, mercancías, moneda, objetos de comercio, etcétera, ¿vale? Penetración de las religiones existentes en Roma. Entonces las religiones sí que era un poco un popurrí esto, ¿vale? Porque la religión romana
que tenía influencia de la griega, ¿vale? Este paganismo, este politeísmo del dios Apolo, de Venus, de Júpiter, de Saturno, bueno, en fin, todos estos dioses griegos, que eran romanos también, con distintos nombres, se mantuvieron. Pero Roma, en su expansión, integró también culto a divinidades orientales, ¿vale? Como de Egipto, por ejemplo, la diosa Isis, ¿vale? Isis, Osiris y tal, pues la diosa Isis tuvo mucho éxito en la religión romana. También de Oriente, digamos, de los persas, pasó a Roma Mitra, ¿vale? La divinidad de Mitra, y luego una religión oriental que al principio fue una secta un poco violenta y tal, esta secta acabó siendo una religión que se impuso en todo el territorio del Imperio Romano, que fue el cristianismo, ¿vale? El cristianismo era una religión que no venía de ahí, venía de Judea, de una provincia oriental, ¿no? Entonces el cristianismo, como todo el mundo sabe, viene de la zona palestina, ¿no? Donde está Judea, donde estaba Israel, y la provincia romana se llama Judea, ¿vale? Pues se va a expandir por todo el imperio, el cristianismo. En un principio no todos los habitantes de las provincias romanas tenían los mismos derechos, pero el emperador Caracalla, que ya hemos dicho Caracalla, en el año 212 después de Cristo, concedió el derecho de ciudadanía, es decir, la plenitud de derechos a todos los habitantes del imperio, que para entonces ya habían adoptado las costumbres, la religión y la lengua romana. ¿Vale? Ya estaban romanizados, entonces ya en el siglo III después de Cristo, ¿no? Año 212, Caracalla ya concedió algo que es que caía por su peso, si es que eran todos romanos ya, entonces concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Ahora bien, ya hemos hablado de que Caracalla era un personaje muy odiado y que fue un déspota total, ¿eh? O sea, lo único bueno que hizo fue esto, ¿vale? Plenitud de derechos a todos los habitantes del imperio, derecho de ciudadanía. Vale, podemos hablar un poco de la ciudad romana también, no sé si me va a dar tiempo. Yo creo que voy a parar aquí para dar toda la parte de la ciudad romana en la próxima clase, ¿vale? Y los ejercicios que deben hacerlos ustedes, no yo, ¿vale? Pero supongo que si tengo tiempo voy a corregirlos. Los ejercicios ya pueden hacerlos, tienen que hacerlos pues, si quieren aspirar al 30% de nota de evaluación continua, ¿vale? Entonces no dejen de irlos haciendo. Y nosotros vamos a parar esta grabación en esto de la ciudad romana, ¿vale? Para centrarnos el próximo día en todo lo relativo a la ciudad, las obras públicas, la romanización, la España romana y los ejercicios del tema, ¿vale? Pues nada más, voy a parar aquí la grabación y nos vemos en la siguiente clase.